Nunca he olvidado el primer día en que lo vi. Era verano, y el aire tenía ese olor a tierra caliente y promesas nuevas. Yo tenía 19 años, llena de sueños simples, amor, libertad, una vida compartida con alguien que me mirara como él me miró esa tarde. No era rico, no era el más guapo, pero tenía una forma de estar en el mundo que me hacía sentir segura, como si yo también perteneciera a algún lugar. Tenía las manos ásperas del trabajo, los ojos encendidos de quien aún cree que todo es posible. Nos conocimos en la plaza del pueblo, durante una fiesta local. Bailamos, reímos, hablamos de la vida como si ya fuéramos viejos conocidos. Fue fácil amarlo, como si mi alma lo recordara de antes. Éramos pobres, sí. Él vivía en una casa humilde, con la madre y 3 hermanos menores. Trabajaba en el campo y hacía pequeños arreglos eléctricos para ganarse la vida. Yo, hija de una familia tradicional, tenía un destino trazado por otros: estudiar, casarme con un hombre correcto, construir una vida decente. Pero cuando estaba con él, todos esos planes ajenos perdían sentido. Pasamos ese verano entero juntos. Íbamos a nadar al río, cocinábamos juntos, nos reíamos por nada. Hablábamos del futuro como si fuera una historia que escribiríamos con las manos entrelazadas. Él soñaba con tener su propio taller. Yo soñaba con tener un hogar, con él. No me importaba no tener lujos. Si podía acostarme cada noche escuchando su respiración a mi lado, sería suficiente. Pero los sueños que se construyen con el corazón a veces no sobreviven al juicio del mundo. Mi familia no aprobaba esa relación. Lo consideraban una fase, una aventura de juventud. Tú naciste para algo mejor, decían. Yo no lo veía así. Yo sentía que él era lo mejor. Aún así, no supe pelear. No lo suficiente. Ese verano terminó, y con él, una parte de mí se quedó allá, en la orilla del río, bajo el sol, en los brazos del único hombre que amé de verdad. Cuando terminó el verano, regresé a casa como si dejara atrás no solo un lugar, sino a mí misma. Mi madre me recibió con una sonrisa ensayada, y mi padre con su habitual seriedad. No me hicieron preguntas. No necesitaban. Sabían que algo había cambiado en mí, pero preferían ignorarlo. La casa estaba impregnada de normas invisibles. No hacía falta levantar la voz. Bastaba una mirada de mi padre, un suspiro de mi madre, para recordarme cuál era mi lugar. Había una especie de acuerdo tácito. No se hablaba del amor si ese amor no encajaba en los moldes que ellos consideraban correctos. Volví a mi rutina como una autómata. Clases, tareas, compromisos familiares. Mi corazón, sin embargo, seguía atado a aquel verano. Cada rincón de la ciudad me lo recordaba. Pero no podía decirlo en voz alta. Me sentía sola entre la gente que decía quererme. Entonces comenzó la presión. No fue abrupta, sino lenta y constante. Mis padres comenzaron a hablar de estabilidad, de futuro, de lo que una mujer inteligente debía hacer. No todas las historias de amor acaban bien, me decía mi madre, con una voz casi dulce. El amor no alimenta, decía mi padre, seco, como quien repite un principio inamovible. Y luego vino él. El hombre correcto. Buen apellido, buen trabajo, buenos modales. Un buen candidato para una buena familia. Lo conocí en una cena organizada especialmente para que nos viéramos. Era amable, educado, todo en él era adecuado, menos lo que yo sentía. Porque no sentía nada. Pero todos a mi alrededor parecían ver en él la respuesta a sus oraciones. Mis padres lo adoraban. Mi hermana decía que era una suerte. Las amigas de mi madre preguntaban por la fecha del compromiso como si ya estuviera decidido. Y yo me sentía como una espectadora de mi propia vida. Una vida que se escribía sin consultarme. Cada vez que pensaba en oponerme, el peso del deber me paralizaba. No quería decepcionar a mi padre. No quería deshonrar a mi madre. No quería ser la hija que rompe el molde. Así fue como comencé a convencerme de que tal vez ellos tenían razón. Tal vez el amor no bastaba. Y ahí comenzó mi renuncia silenciosa. El día de la boda amaneció claro, con un sol que parecía burlarse de mi tristeza. Desde la ventana, observaba a las personas moverse por la casa como si fuera un día de celebración real, como si no notaran que yo apenas podía respirar. Me vestí sin emoción.
El vestido blanco era hermoso, eso no lo niego. Había sido elegido por mi madre con el mismo cuidado con el que seleccionaba los manteles para una cena importante. Todo estaba en su lugar, las flores, la música, las sonrisas forzadas. Todo menos mi corazón. Caminé por el pasillo como quien camina hacia una sentencia. No hubo lágrimas, ni nervios. Solo un peso constante en el pecho. Frente a mí, él sonreía. Era un buen hombre, no puedo negarlo. Me miraba con ternura, creyendo que compartíamos la misma ilusión. Pero no había ilusión en mí. Había resignación. Recuerdo la voz del sacerdote, las promesas que pronuncié con una voz que no sentía propia. Todos aplaudían. Algunos lloraban de emoción. Yo solo quería salir corriendo. Pero mis pies no se movieron. Mi alma estaba encadenada por los años de obediencia, por la voz de mi padre en mi cabeza, por la mirada orgullosa de mi madre. La fiesta fue grandiosa. Una celebración perfecta para una historia que ya nacía vacía. Todos decían que hacíamos una pareja hermosa. Yo sonreía por fuera mientras por dentro gritaba. Esa noche, en la habitación del hotel, me senté frente al espejo. Quité el maquillaje, deshice el peinado y me observé como si intentara encontrar rastros de mí misma. ¿Dónde había quedado la chica que soñaba con un amor sincero? ¿Dónde estaba aquella que habría cruzado el mundo por un solo abrazo de su verdadero amor? Me acosté a su lado con la sensación de estar traicionándome. No hubo pasión, solo silencio. Un silencio que se volvió costumbre, que se instaló entre nosotros como un huésped invisible. Y así comenzó mi matrimonio. Un pacto de apariencias, una rutina disfrazada de felicidad. Todos creían que yo tenía la vida perfecta. Pero solo yo sabía la verdad, me había casado sin amor. Y la ausencia de amor, duele más que la soledad. Los primeros años de matrimonio fueron una especie de teatro elegante. Desde fuera, todo parecía armonía. Vivíamos en una casa hermosa, decorada con esmero, rodeada de comodidades. Viajábamos, recibíamos visitas, asistíamos a cenas. Teníamos lo que muchos llamarían una vida de ensueño. Pero yo no soñaba. Solo sobrevivía. Cada rincón de aquella casa me recordaba que no era libre. Dormía en una cama amplia pero fría. Me sentaba a comer platos exquisitos con un nudo en la garganta. Conversaba con mi esposo con cordialidad, como si fuéramos compañeros de trabajo que compartían la misma rutina, pero no la misma alma. Él no era cruel. Era amable, incluso atento. Me preguntaba cómo había sido mi día, me traía flores de vez en cuando, hacía planes para nuestro futuro. Pero yo no estaba en ese futuro. No realmente. Mi cuerpo estaba ahí, sonriendo en las fotos, pero mi espíritu vagaba en recuerdos. El otro, el que había dejado atrás, aparecía en mis pensamientos cada noche. Me preguntaba si aún pensaba en mí, si también había sentido aquel amor tan inmenso. A veces me imaginaba buscándolo, escapando, rompiendo con todo. Pero siempre terminaba atrapada en el mismo dilema. ¿Y si decepciono a todos? ¿Y si vuelvo y ya no me espera? ¿Y si es demasiado tarde? Vivía en una jaula dorada. Tenía todo menos lo único que deseaba, sentir. Amar de verdad. Mi madre me decía que con el tiempo el amor llegaría. Que era una cuestión de acostumbrarse, de aprender a amar lo que uno tiene. Pero el amor no se aprende como una receta. No se construye sobre las ruinas de un sacrificio. Y cada día que pasaba, algo dentro de mí se apagaba un poco más. Intenté llenar el vacío con proyectos, con actividades, con nuevas metas. Pero el eco de mi corazón seguía ahí, recordándome que estaba viviendo una vida que no elegí. Y así pasaron los años. Entre sonrisas falsas, compromisos sociales y noches silenciosas, me convertí en una mujer invisible para mí misma. Era prisionera de una elección impuesta, de una promesa sin alma. Y lo peor de todo, es que nadie lo notaba. Una tarde cualquiera, mientras hojeaba distraída un libro que ni siquiera me interesaba, sonó el timbre. Era extraño recibir visitas sin previo aviso. Caminé hacia la puerta con esa mezcla de curiosidad y rutina, y al abrirla, el tiempo se detuvo. Era él. Mi corazón dio un salto tan violento que por un momento pensé que me iba a desmayar. Estaba ahí, con la misma mirada intensa de siempre, pero más madura, más herida, más real.
Sus ojos buscaron los míos como si el pasado hubiera sucedido apenas ayer. Y en ese instante, todo lo que había intentado enterrar resurgió con una fuerza avasalladora. No supe qué decir. No sabía si abrazarlo, si llorar, si cerrarle la puerta. Pero él habló primero, con esa voz que mi memoria no había olvidado ni un solo día. Perdona venir así, pero necesitaba verte. Escuché lo que pasó, y no podía quedarme con la duda de si fuiste feliz. Sentí que se me quebraba el alma. ¿Feliz? ¿Cómo explicarle que no había habido un solo día en que no lo recordara? ¿Cómo contarle que cada decisión había sido un intento desesperado por no decepcionar a mi familia, a mi apellido, al deber? ¿Cómo decirle que aún lo amaba como la primera vez? Entró, y hablamos. Por horas. Sobre todo lo que no fue. Sobre lo que pudo haber sido. Él también había sufrido. Había intentado seguir adelante, había amado y perdido. Pero en algún rincón de su alma, yo aún vivía. Y ahora que me veía, necesitaba respuestas. Yo también. Nos miramos en silencio, con los ojos llenos de todo lo que nunca dijimos. La vida nos había llevado por caminos distintos, pero el sentimiento seguía intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Era un amor incompleto, interrumpido, congelado en un recuerdo que ahora ardía más que nunca. Pero también era tarde. Había promesas hechas, un mundo construido sobre lo que yo fingí querer. Y, aunque mi corazón gritaba por romperlo todo, la culpa me detenía como una cadena invisible. Aquel reencuentro no trajo paz. Trajo dolor. El dolor de saber que la vida nos dio una sola oportunidad, y yo la dejé escapar. Después de aquel reencuentro, algo en mí cambió para siempre. No fue una decisión consciente, ni una revelación súbita. Fue una grieta silenciosa, una ruptura interna que comenzó a expandirse como una herida que ya no podía esconder. Cada día a partir de entonces fue una lucha contra mis propios pensamientos. Volver a mirar a mi esposo a los ojos se volvió difícil. Él nunca fue cruel, nunca fue injusto. Me dio estabilidad, me cuidó, pero nunca me tocó el alma. Vivíamos juntos, pero no compartíamos el mismo latido. Y ahora, después de ver al único hombre que realmente amé, cada gesto, cada palabra, cada silencio, se sentía más falso, más lejano. Me levantaba cada mañana con el rostro de quien ha envejecido de golpe. Mis ojos ya no brillaban. Mi voz era apenas un susurro. Me convertí en una sombra dentro de mi propia vida, cumpliendo los roles de esposa, de mujer afortunada, pero completamente desconectada por dentro. Lo peor era que nadie lo notaba. A los ojos de todos, yo tenía una vida perfecta. Una casa cómoda, un esposo atento, una rutina sin sobresaltos. Pero en mi pecho, se libraba una batalla entre la culpa y el deseo, entre el deber y la verdad. Me sorprendía llorando en el baño, en la cocina, en el coche. Lloraba por lo que fui, por lo que perdí, por lo que nunca tuve el valor de elegir. Y lloraba también por él, por el hombre que seguía amando en secreto, por ese amor que había enterrado vivo y que ahora gritaba por salir. Una noche, mientras fingía dormir, sentí la mano de mi esposo rozar la mía. Era un gesto simple, cotidiano, pero me dolió. Porque entendí que él seguía creyendo en nosotros, mientras yo me deshacía por dentro. No era justo. Para ninguno de los dos. Algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo a medias. Ya no. A veces, lo más cruel de amar a alguien no es no poder tenerlo, es haberlo tenido en las manos y haberlo soltado. Y vivir sabiendo que tal vez nunca habrá otra chance. Pasaron algunos meses después de aquella noche en que comprendí que algo en mí ya no podía seguir igual. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Escribía su nombre, contaba mi historia, mi dolor, mi renuncia. Era una forma de sobrevivir a mí misma, de sacar lo que me ahogaba por dentro. Hasta que un día, sucedió algo que marcó un antes y un después. Mi padre falleció. Él había sido siempre la voz de la razón, la fuerza que me empujó a tomar decisiones que yo nunca cuestioné. Lo respetaba con todo el alma, y gran parte de mi vida la viví para no decepcionarlo. Su muerte me sacudió como un terremoto silencioso. En su ausencia, ya no tenía a quien rendir cuentas. Me vi sola frente al espejo por primera vez. Me pregunté si alguna vez había sido verdaderamente feliz, y supe que no. Entonces, sin decir nada,
Me subí al coche y conduje hasta aquella ciudad donde supe que él seguía viviendo. Mi corazón latía desbocado, temeroso, esperanzado, desesperado. No sabía si me abriría la puerta, si me rechazaría, si habría otra en su vida. Pero ya no podía seguir sin intentarlo. Aunque me rompiera. Llegué. Toqué el timbre. Esperé. Y cuando la puerta se abrió, no fue él quien apareció. Una mujer, amable, con ojos tranquilos, me dijo su nombre antes de que yo preguntara. Me contó que él había muerto hacía pocas semanas. Un accidente. Iba solo. Nadie entendía por qué se desvió de su ruta habitual. Solo llevaba una carta en el asiento del pasajero. Nunca la encontraron. No lloré ahí. No pude. Agradecí, me alejé y me senté en una banca frente a la casa. El mundo se volvió un susurro lejano. Lo había perdido. No solo a él, sino a todo lo que podría haber sido. Esa noche comprendí que el tiempo no espera. Que el amor no vivido duele más que el amor perdido. Que renunciar por miedo, por obediencia o por comodidad, cobra un precio eterno. Y que a veces, la última elección no es una decisión, sino la consecuencia de todas las decisiones que no tuvimos el coraje de tomar. ¿Alguna vez renunciaste a un amor por miedo, por presión o por sentir que no tenías opción? Déjame tu historia en los comentarios. Tal vez, al compartirla, encuentres el alivio que el corazón tanto necesita. Y si esta historia te tocó el alma, suscríbete para no perderte ninguna de las que vienen. Aquí, cada historia es una herida contada, y un suspiro compartido.